Micrófono apagado. Ya. Ok, Seolgari, ¿ya entró todas las personas invitadas? Sí, ya están allí, ya listos para comenzar. Ya hay 35 personas, así que yo creo que Ok. sí podemos comenzar. Vamos a empezar, pues. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Varés, yo soy presidente de Fundacáncer. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Este es un seminario que nosotros lo hacíamos anteriormente presencial a nivel del interior con el apoyo del Grupo Rocher y básicamente dirigido a médicos del interior, tanto médicos generales como especialistas, enfermeras, con el propósito vamos a intercambiar ideas y aparte dar algún grado de orientación referente al cáncer en Panamá, su diagnóstico temprano, oportuno y tratamiento. Aparte de eso, mantener una estrecha relación con el Instituto Oncológico Nacional principalmente, que es a quien también nosotros nos debemos como organización. Les doy las gracias. Esta es una nueva modalidad que la pandemia nos ha cambiado la manera de hacer las cosas, pero yo creo que con la experiencia que se ha tenido con otros niveles, otras conferencias que hemos brindado, yo creo que esto va a ser el futuro y muy probablemente permanente y probablemente es más fácil de poder llegar a todos ustedes. Le voy a pasar la palabra al doctor Rafael Araúz, quien va a coordinar esta conferencia. El doctor Joel Moreno va a ser nuestro principal expositor. Le damos las gracias al doctor Domenico Melillo, presidente de ACEL Santiago, quien siempre nos ha apoyado muchísimo en todas estas actividades. A Alexandra Castro, nuestra directora general de Fundacáncer, que siempre está ahí las 24 horas, 7 días a la semana, los 380 días, o es 365 nada más. Obviamente al personal de Roche, a Roselia, Osiris, al señor Gary, que nos están apoyando hoy en esta conferencia. Muchas gracias, doctor Rafael. Tienes la palabra, por favor. Muy buenas tardes y sean ustedes bienvenidos a esta primera jornada virtual de cáncer. En este caso, el tema principal que la comisión, visto de forma importante para la presentación este mes es acerca del cáncer y del COVID-19. Es nuestro interés llegar al personal de salud de todas las áreas del país en atención primaria y especializada para que tenga conocimiento de cómo los oncólogos afrontamos el COVID-19 con nuestros pacientes y al mismo tiempo ilustrarlos para que cuando ustedes vean estos pacientes tengan la mejor referencia hacia la institución principal, el Instituto Oncológico Nacional. Fundacáncer, a través también del asesoramiento y la logística de Roche, a través de su proyecto de detección del cáncer, hemos hecho este webinar para todos ustedes. En esta ocasión tenemos como primer invitado de nuestro primer webinar al doctor Joel Moreno. Y posteriormente tendremos al doctor Domenico Melillo. El primer tema a presentar acerca del impacto del COVID-19 sobre el cáncer nos lo dará el doctor Joel. El doctor Joel es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Tiene especialidad en medicina interna de la Caja de Seguro Social Hospital Manuel Amador Guerrero y es egresado del Instituto Oncológico Nacional como oncólogo médico. Posteriormente tendremos al doctor Domenico Melillo cuando termine el doctor Joel Moreno y nos hablará como presidente de ANSEC Santiago de un interesante proyecto de navegación. Con ustedes, el doctor Moreno. Sírvanse ustedes escribir sus preguntas que son muy valiosas y muy importantes para este webinar. Este webinar será grabado para posteriormente ser visto por todo aquel que lo quiera. Adelante, Joel. Muchas gracias a los organizadores, a Fundacáncer, Laboratorios Roche, por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Esto más que una charla magistral, intenta ser un conversatorio con ustedes, ¿ok? Que vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en la atención de los pacientes con cáncer. Vamos a hablar un poco, vamos a centrar este conversatorio en 3 aspectos. Primero vamos a hablar sobre el diagnóstico y la referencia de los pacientes con cáncer. Luego vamos a hablar cómo se han modificado, sobre todo los tratamientos y las citas de seguimiento y de control. Empezando con el diagnóstico y la referencia, es importante señalar que el Instituto Oncológico Nacional
es un centro de referencia nacional. Realmente los pacientes son diagnosticados con cáncer en los hospitales de tercer nivel de la provincia de Panamá o en los hospitales de segundo nivel de provincias. ¿Ok? Y aquí vamos a comenzar a ver un poco sobre cuál ha sido este impacto según estadísticas del registro de estadística de lo oncológico. Aquí vemos los pacientes de primer ingreso, es decir, pacientes nuevos que ingresan al Instituto Oncológico Nacional. Y vemos cómo, y vemos cómo en el año 2016 se citaban alrededor de 3.500 pacientes para ir aumentando poco a poco. Cada año hay un aumento entre 100 a 250 pacientes, hasta que en el año 2019 fueron 4.133. En promedio de estos 4 años, 2016-2019, el oncológico recibía más o menos 3.856 pacientes al año. ¿Qué pasó en el año 2020, en el que cayó la pandemia de COVID? Pues este número cayó a 3.573. Cuando comparamos este número solamente, vemos que primero es inferior al promedio de los últimos 4 años. Y si lo comparamos directamente contra el año 2019, estamos hablando de 560 pacientes menos. Pero si tomamos en cuenta que cada año debe haber un aumento entre 100 y 250 pacientes, estamos hablando que en el 2020 dejamos de recibir aproximadamente entre 600 a 750 pacientes. Esta es la comparación directa del año 2019 con el año 2020 por mes. Y ven que precisamente los años señalados, que son entre abril y julio, fueron los meses en los que menos pacientes recibimos y se empieza a normalizar un poco hacia el mes de agosto, y esto coincide precisamente con los meses más pesados de la pandemia en nuestro país. Entonces, ¿por qué se da esta disminución en los pacientes referidos al oncológico? Bueno, como comencé diciendo, nosotros dependemos de nuestros centros de referencia, principalmente los hospitales de tercer nivel, porque ellos a su vez son referencia de los hospitales tanto del seguro como del ministerio de las provincias. Muchas veces estos hospitales de provincia no cuentan con los suficientes estudios, equipos o especialistas para completar diagnósticos y tienen que ser enviados entonces a los hospitales de tercer nivel, llámese el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social o el Hospital Santo Tomás. Estos dos hospitales de tercer nivel, ¿cuál ha sido la realidad de ellos durante esta pandemia? Bueno, que se han convertido en hospitales COVID. Sobre todo el complejo hospitalario, tomar en cuenta que el 80% de los pacientes del oncológico son pacientes asegurados y por lo tanto vendrán vía algún hospital del Seguro Social, y el complejo hospitalario, que es el Centro de Referencia Nacional de la Caja de Seguro Social, básicamente es un hospital COVID de lleno. ¿Okay? Entonces, también es importante señalar que muchos de los pacientes necesitan pasar, generalmente son captados por la atención primaria, que son ustedes los que están de frente a los pacientes, pero luego usted tiene que referirlos donde un especialista, que es el que tiene que terminar de hacer los estudios y hacer el diagnóstico. Y la realidad es que este personal especializado, estos médicos especialistas, han sido reasignados a funciones en atención de pacientes COVID. Entonces, aquí hay la primera barrera, que es la barrera de la atención de estos pacientes. Pero no solo eso, sino que los servicios de apoyo en los que se tienen que basar estos especialistas, ya sea para obtener imágenes o para obtener una biopsia que necesita del radiólogo, del patólogo, pues estos servicios de apoyo también se han visto sus funciones alteradas por el COVID. Por ejemplo, los servicios de mamografía a nivel nacional, pues la información que tenemos es que incluso estaban suspendidos durante gran parte de la pandemia. Incluso dentro del mismo Instituto Oncológico Nacional hubo un periodo en el que no se hacían mamografías. Entonces, si esto pasaba en el oncológico, pues ¿qué pasaba en el resto del país? Entonces, había falta de especialistas durante gran parte de la pandemia. Muchos de estos servicios de apoyo no estaban disponibles. Y el otro concepto importante son los procedimientos. Muchos de estos pacientes, el diagnóstico se hace a través de una biopsia por algún cirujano o por algún procedimiento, llámese un gastroenterólogo
que tiene que hacer una endoscopía, una colonoscopía, y muchos de estos procedimientos fueron catalogados como electivos. Y al ser etiquetados como electivos, pues no se consideraban urgencias y por lo tanto los pacientes tuvieron demoras en sus diagnósticos y por lo tanto en sus tamizajes. Como pongo ahí también, muchas de estas pruebas de tamizaje se detuvieron los programas de tamizaje a nivel nacional con la consecuencia de tener menos pacientes diagnosticados y menos pacientes referidos. Pero esto significa a su vez que este diagnóstico tardío puede representar que ahora se estén presentando pacientes en enfermedades más avanzadas. Solamente para señalar aquí, desde el inicio de la pandemia, en marzo del año 2020, se hizo un comunicado conjunto entre la Sociedad Panameña de Oncología y la Asociación Panameña de Cirugía Oncológica. El documento in extenso lo pueden ver en las redes sociales de la sociedad. Sin embargo, solamente voy a puntualizar o voy a extraer 4 puntos que nosotros dejamos muy claros desde el inicio de la pandemia. Primero, el tamizaje se considera de elección y por lo tanto debe posponerse. Entender que una prueba de tamizaje o recordar que el tamizaje va dirigido a una población asintomática. Esta es una persona que no tiene ningún síntoma y simplemente se le hace un estudio para diagnosticar tempranamente un cáncer. Entonces, haciendo el riesgo-beneficio entre someter al paciente a venir a un centro hospitalario versus el riesgo de adquirir un COVID, pues la mayoría de las instituciones, las asociaciones internacionales recomendaban que el tamizaje debía posponerse. Sin embargo, y aquí hay que aclarar la diferencia, si es un paciente que se presenta a un centro hospitalario con un cuadro clínico o un examen físico que haga sospechar de cáncer, entonces ya no estamos hablando de una prueba de tamizaje, estamos hablando de una prueba diagnóstica. Y en este caso sí debe realizarse todos los estudios para diagnosticar este probable cáncer, porque el retraso en el diagnóstico del cáncer conlleva a desenlaces que no son los más favorables. Otro concepto muy claro que dejamos desde un principio de la pandemia fue que si ya tengo un paciente que está diagnosticado con cáncer y al cual hay que practicarle una cirugía, esta cirugía no puede ser considerada electiva y por lo tanto había que proceder con ella. Y el concepto es muy simple. Yo tengo un paciente con una hernia, o sea, se tiene que operar su hernia, pero eso es algo electivo. O sea, el paciente puede, siempre que no esté encarcelado y sea una urgencia, pero cirugías o una vesícula que no está provocando ningún problema, estas son cirugías que pueden ser electivas y pueden ser un poco retrasadas. Pero un paciente que tiene un cáncer localizado, si yo no lo opero, la historia natural de este paciente es que esa enfermedad se va a diseminar y eso obviamente afecta la supervivencia del paciente, su calidad de vida, el pronóstico del mismo. Y lo otro que dejamos muy claro también es que el tratamiento de radioterapia tampoco se consideraba electivo y por lo tanto había que continuar con los tratamientos de radioterapia. Esta es una información extraída de las páginas de las redes sociales del Instituto Oncológico Nacional y hago mención que son hasta julio del 2020. Y la realidad es que basado en esta información que nosotros manejábamos y también la autoridad de nuestro hospital, en los programas del Instituto Oncológico Nacional continuaron. Y por lo menos hasta julio del 2020, casi mitad de año, había casi 20.000 tratamientos de radioterapia, casi 13.000, casi 14.000 tratamientos de quimioterapia, 2.000 intervenciones quirúrgicas. Es decir, el Instituto Oncológico Nacional no paró de trabajar, porque obviamente cáncer el paciente no puede dejar de recibir sus tratamientos, ¿ok? Sin embargo, y ahora entrando en la parte de los tratamientos, seguimos trabajando, el oncológico sigue trabajando, pero hay que hacer ciertas adecuaciones a los tratamientos. ¿Y por qué nos basamos y por qué hay que hacer adecuaciones a los tratamientos? Esta es una diapositiva que está en inglés, pero realmente está extraída del cáncer, el COVID and Cancer Consortium, que es uno de los grupos colaborativos a nivel internacional que está estudiando cuál es el impacto del COVID en los pacientes con cáncer. ¿Ok? Y esta es una diapositiva que fue presentada en el Congreso Anual de Oncología Médica el año pasado.
Y lo importante aquí señalar es que si ustedes ven todos los días los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, hablan que la letalidad en la población general está entre 1.6, 2%, ahí ha estado oscilando durante toda la pandemia. 1.6, máximo 2% de letalidad. La realidad es que en los pacientes con cáncer, esto puede llegar a ser hasta un 13%. Estamos hablando que si un paciente con cáncer le da COVID, tiene 6 veces más probabilidades de morir que un paciente sin cáncer. Y esa es una realidad que todos los especialistas con cáncer tenemos que saber. Y por lo tanto, tenemos que proteger a nuestros pacientes de que no le dé cáncer. Otro outcome o otro resultado importante de este estudio era este resultado compuesto, la cuarta línea, que el resultado compuesto se definía como muerte, hospitalización por enfermedad severa, admisión a intensivo o ventilación mecánica, y esto en los pacientes con cáncer aumentaba hasta un 26%. O sea que esto lo que se traduce es que nuestros pacientes no solo se mueren más, sino que tienen mayor probabilidades de complicarse. Y es por esto que en el oncológico hemos tomado diferentes acciones para tratar de disminuir la probabilidad de que nuestros pacientes se contagien de COVID. Hablando de las terapias locales incluyen la cirugía y la radioterapia. Bueno, como les mencioné de la cirugía, todo paciente que requiere un procedimiento quirúrgico se le está realizando en el Instituto Oncológico Nacional, manteniendo el principio inicial que le dije, que la cirugía por cáncer no es electiva. Obviamente se están tomando todas las previsiones, todos los equipos de protección al equipo de cirugía y anestesia, pero además, como en muchos hospitales del país, se solicita que el paciente, previo a su ingreso al hospital para realizar su procedimiento quirúrgico, tenga una prueba de COVID negativa. Y así con otros procedimientos, no solo quirúrgicos, sino radiología intervencionista y otros procedimientos urológicos, etcétera, endoscópicos también. En cuanto a la radioterapia, como les mencioné, tampoco se considera un tratamiento de elección, por lo tanto no se han omitido procedimientos de radioterapia. En algunos casos, dependiendo de algunos tumores que permiten cursos de radioterapia cortos, pues se ha optado por estas opciones. Sin embargo, entender que cada tumor tiene su esquema de cómo se aplica la radioterapia. En algunos casos, pues no es posible acortar la radioterapia, en otros casos sí. Y cayendo en los tratamientos sistémicos, cuando uno habla de tratamientos sistémicos, pues la gente tiende a pensar en quimioterapia nada más. La realidad es que hay otras opciones de tratamiento sistémico, pero bueno, hablaremos de los tratamientos sistémicos como la quimioterapia. Los oncólogos médicos hemos tenido que hacer ciertos ajustes a estos tratamientos. Por ejemplo, hemos modificado los intervalos de aplicación. La mayoría de las quimioterapias, se aplican en esquemas de cada 3 semanas. Por ejemplo, en estos casos hemos tratado de aumentar el intervalo a cada 4 semanas. Aquí el objetivo simple es tratar de que el paciente venga al hospital lo menos posible. Y en los esquemas de quimioterapia que son semanales, en el que el paciente tiene que venir todas las semanas a sentarse en la sala de quimioterapia, pues también entonces hemos tratado de pasar de esos esquemas semanales a trisemanales. Nuevamente, el objetivo es tratar de que el paciente no se exponga tanto a la vida intrahospitalaria, que no esté visitando el hospital con tanta frecuencia. También hemos hecho cambios en los esquemas. En general, la mayoría de las quimioterapias tienen la capacidad de producir una inmunosupresión. Sin embargo, hay ciertos fármacos que tienen una capacidad mayor o que son más inmunosupresores, produciendo mayores tasas de neutropenia, que son conteos de defensa baja, o de neutropenias febriles. Entonces, estos esquemas muy inmunosupresores hemos tratado de no utilizarlos tanto, utilizar otros esquemas alternos, tratando de evitar que el paciente pues quede hospitalizado y agarre un COVID, porque se sabe, y eso también está demostrado por el COVID and Cancer Consortium, que administrar quimioterapia es un factor de riesgo para que los pacientes por COVID se compliquen. Y entonces aquí también tenemos que tomar o tener una balanza, ¿no?
pacientes que tienen un esquema de quimioterapia, porque ya están en un tratamiento que les controla la enfermedad, pues quizás son más necesarios que otros esquemas que o no tienen mucha evidencia o que su impacto en la supervivencia del paciente no va a ser tanta, ¿ok? También pacientes que han estado mucho tiempo en quimioterapia y su enfermedad está estable, hemos pasado a hacer algo que se llama quimio holiday, que básicamente es como un descanso de la quimioterapia. Y bueno, cada médico individualiza pues qué tiempo se le puede dar al paciente de descanso de quimioterapia durante el periodo pesado de la pandemia. Otra estrategia que se ha utilizado es cambiar a quimioterapias orales siempre que sea posible. Obviamente no todos los cánceres son susceptibles de estas quimioterapias orales, pero en aquellos casos que se pueda, se prefiere dar un tratamiento oral, que el paciente solamente va a la farmacia, retira su medicamento y se va a la casa, en vez de estar viniendo a las salas de infusión cada 3 o 4 semanas. Y en aquellos tumores que lo permiten, porque son hormonosensibles, llámese mama, próstata, algunos cánceres de útero, que son susceptibles de recibir terapia hormonal, entonces lo hemos pasado a estas terapias para evitar la inmunosupresión propia de la quimioterapia. Hemos hecho modificaciones a los tratamientos, como he mencionado, sino que también hemos hecho modificaciones en los esquemas de las citas médicas. ¿Okay? Hay ciertas consideraciones, se han tomado medidas hospitalarias. Primero, el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas, eso incluye al personal, tanto médico como administrativo. 2, en la puerta del hospital, pues hay personal tomando la temperatura y haciendo un pequeño cuestionario de ingreso, solicitándole si ha tenido o no síntomas respiratorios y demás, y en caso de tenerlo, pues se le deriva al área de respiratorios. También se trata de regular el ingreso de los cuidadores. Generalmente, pues cuando un paciente venía al oncológico, sobre todo los que venían por primera vez, venían con 3, 4 familiares y bueno, por ser la primera cita, uno permitía que la mayoría de los cuidadores entraran, los familiares. En general, para mí el principio era que mientras más gente estuviera enterada y estuviera clara del plan, mejor. Sin embargo, la realidad nueva nos ha hecho regular ese ingreso de cuidadores. Y realmente ahorita, si el paciente se vale por sí mismo, pues el cuidador se queda fuera del hospital y solamente ingresa el paciente. Ahora, si es un paciente que está en silla de ruedas o tiene limitaciones de movilidad, pues obviamente se le permite que ingrese su cuidador. Y lo otro, bueno, los pacientes, hay varios tipos de pacientes en el oncológico. Están los que están recibiendo su tratamiento activo, como les mencioné, quimioterapia, radioterapia, etcétera, pero también están los pacientes que están en control o seguimiento. Se llama control a aquellos pacientes que ya terminaron sus tratamientos, pero que uno les tiene que dar citas de vigilancia por un tiempo, generalmente estamos hablando de citas hasta de 5 años, cada 3, 4, 6 meses, dependiendo de cuál tumor se trate, pero realmente estos no son pacientes que están en tratamiento activo. Entonces, estos tipos de pacientes, por lo general, son los que hemos pasado a consultas médicas telefónicas, en los que, bueno, desde el consultorio, agarramos el teléfono, llamamos al paciente, le preguntamos cómo se siente, si el paciente refiere sentirse bien y demás, pues le podemos dar una próxima cita de control, ya sea telefónica o presencial. La realidad es que cuando esto comenzó en marzo, yo citaba a mis pacientes en junio presenciales, pensando que todo iba a salir bien, y en junio estábamos en medio de todo el problema y los volví a citar en noviembre o diciembre presenciales otra vez, esperando poder verlos, y nuevamente nos encontramos en medio del problema. Así que realmente ya tengo pacientes de 9 meses que he estado solamente con consultas telefónicas, pero también hay que, bueno, en la misma consulta telefónica el paciente te puede decir, doctor, estoy sintiendo esto o me apareció esto, y entonces ya sabes que es un paciente que tienes que hacerlo venir al hospital, sopesando riesgo-beneficio, ¿no? Y lo otro es que el hospital ha creado todo un sistema de dispensación de medicamentos hacia las provincias, de modo que incluso en la ciudad también se hace, de modo que el paciente ni siquiera tiene que venir al hospital, a la farmacia, sino que
el hospital manda las pastillas hacia farmacias de la provincia de Panamá y de las provincias, las otras provincias. Esto hace también que el paciente no tenga que desplazarse. También sabemos que por la pandemia hay cercos, problemas de transporte y demás, y de este modo hacemos que el paciente pues venga menos al hospital. Esto, bueno, realmente no era una charla magistral, más es un conversatorio de cómo nos hemos ido adaptando a esta realidad, y realmente lo más importante es aclarar sus dudas o preguntas que puedan surgir. Excelente, Joel, su estrategia de haber abordado este tema de manera abierta para que todos aquellos pudieran ilustrarse. Algunos de los pasos que mencionaste en la parte de detección y diagnóstico, lo más seguro que atención primaria está afrontando esos problemas en donde se encuentra, pensamos nosotros, el cuello de botella, ya que los tratamientos se han podido continuar. Siempre pensamos pues el acceso de esos pacientes al oncológico en qué se ha visto obstruido en esta pandemia. Vamos a continuar con la siguiente presentación y al final vamos a dar las pautas para preguntas. Tengo algunas preguntas aquí en el chat interno mío también de WhatsApp y algunas otras que nos están haciendo que son muy importantes. Por favor, háganos saber, ya que de este tipo de preguntas nosotros podemos crear las estrategias y los siguientes webinars para ayudarles a resolver los problemas que todos nosotros estamos confrontando con respecto al COVID y cáncer. En la siguiente exposición hemos invitado al doctor Domenico Melillo, quien es médico ginecobstetra de la provincia de Veraguas, incansable luchador de ANSEC, quien llega hasta las áreas más apartadas de la provincia de Veraguas a hacer detección temprana del cáncer, sobre todo en la mujer en el cáncer cervicuterino. El doctor Melillo, hoy día lo hemos invitado esta tarde para que nos hable de un interesante tema acerca del proyecto de navegación y el impacto que esto va a tener en esta pandemia. Doctor Melillo, puede comenzar su presentación y bienvenido. El micrófono. Sí, muy buenas tardes, doctor. Realmente es un placer pues compartir con ustedes. Felicidades al doctor Joel, que ha realmente expuesto en forma súper sencilla todas las dificultades que se han tenido en este tiempo de COVID, y sobre todo todas las estrategias que hemos tenido que reinventarnos para poder seguir atendiendo a los pacientes. Igual saludo especial pues al doctor Juan Pablo Barrera, a la licenciada administrativa y siempre presente en Fundacáncer, Alexandra Castro, y pues el grupo de voluntarios de ANSEC Santiago, el grupo también de médicos voluntarios y a la vez que nos recuerdan pues durante 7 años que hemos estado realizando en conjunto con Fundacáncer esta serie de charlas, sobre todo en la atención tanto primaria de los médicos generales. Muchas veces ustedes mismos pues, han estado acá en Santiago, y ahora esta modalidad nos ayuda pues, a ampliar realmente los conocimientos desde cualquier punto del mundo. La verdad es que todos nos hemos tenido que reinventarnos de forma metódica en Santiago, en los 17, 18 capítulos que tenemos de la Asociación contra el Cáncer. Algunos tuvieron que cerrar, otros no, pero lo importante es decirle la experiencia que tuvimos en Veraguas. En Veraguas nosotros nunca cerramos, y esa estrategia de fortalecer las uniones entre las diferentes ONG o entre las diferentes convenios que existen a través pues, de todos estos años, ya sea con el Ministerio de Salud, con otras organizaciones y sobre todo con el área también
gubernamental. Quiero decirles que vimos una cantidad de pacientes que no sabían cómo llegar al oncológico. ¿Por qué? Porque recuerden que se habían omitido también los transportes. Entonces nos reinventamos teniendo nuestro busito y llevando al inicio 10, 16 pacientes, luego cuando se disminuyó por el efecto de estar muy juntos, ya llevamos 19. Todos los lunes llevamos los pacientes a Panamá. Pero ¿qué pasaba con los pacientes que vivían en los distritos, en los corregimientos muy lejanos? Los íbamos a buscar, le pagábamos prácticamente pasaje o gasolina por alguien de la comunidad para poder que no perdieran sus citas. Era interesante porque para nosotros tener un chofer especial que los hacía bajarse en cualquier lugar cuando deseaban, por ejemplo, hacer sus necesidades. Eso fue una gran experiencia que antes no lo habíamos tenido porque el paciente viajaba por medios propios o por medios públicos. Otro problema que se nos presentó fue muchos son de muy bajos recursos. Entonces ahí donde hubo la alianza, tanto con el gobierno, pero especialmente con Capadeso, ¿sí? En donde se pudo demostrar pues, la necesidad de estos pacientes y es donde cada mes se le llevaba pues, su bolsa de comida a esta gente, donde realmente la apreciaban muchísimo. Otra de las cosas que nosotros no cerramos nunca las puertas y seguimos abiertos haciendo los papanicolaos, siempre sin cita. Las mamografías se suspendieron momentáneamente los primeros 3 meses y luego ya la estamos haciendo. Hemos hecho casi 1000 mamografías en este año pasado, que realmente justamente es donde la atención primaria se veía más bloqueada, porque muchos de los médicos, tanto generales, fueron pues puestos al área de COVID. Igualmente, pues algunos especialistas. Igualmente tanto en la caja como en el Chicho Fábrega, las selectivas no se estuvieron haciendo y pudimos hacer ese convenio, esa diplomacia en salud, esa necesidad de que las personas pudieran, nuestros colegas, ver que un cono con un CA in situ era importante ponerlo no como electivo, sino como parte igual del oncólogo. Así pues, nosotros en este año pasado tuvimos esa experiencia hermosa de contar con un cirujano, ¿sí? De la tercera edad, que no quiso irse a su casa, que estuvo presente, ¿sí? Que cada día, ¿sí? Ya no veía tantas personas, pero siguió haciendo las biopsias de mama, las biopsias en algún momento de piel, y se dieron más de 6 o 7 casos que se mandaron al oncólogo. De la parte de ginecología igualmente se siguieron haciendo las colposcopías gracias al convenio con el Chicho Fábrega, y pudimos realizar este convenio en donde cada viernes se hacían las colposcopías de los pacientes enviados de los centros urbanos y distritales de la provincia de Veragua. Por ejemplo, gente de Ruices, donde el nivel llegaba hasta el 90%, que por supuesto no tenían forma de llegar hacia Santiago.
toda esa gente se pudo ver con mucho orgullo. Debemos decir que estas personas, tanto en el área de ginecología en cuanto a colposcopía y patología cervical, se pudo seguir dando el servicio. Como les dije, gracias a la preparación de tanto médicos generales que habíamos capacitado como de ginecólogos de la misma provincia de Veragua. Quiero también manifestarles que la parte de la navegación ha sido tan importante, pero tan importante, en donde el apoyo que se le brinda tanto al paciente como a familiares, en aquellos que hay sospecha de cáncer, pudo seguir realizando gracias pues a esa unión entre esta cáncer y con los laboratorios como el laboratorio Roche en las capacitaciones que hemos hecho. Actualmente tenemos más de 100 personas capacitadas en el ámbito nacional y extranjero. Hace poco que hubo, culminamos ese proyecto de navegación en donde se presentaron 8 rutas del cáncer maravillosas, en donde tanto médicos, profesionales de la salud, voluntarios, se unen a conocer este tipo de proyecto que consiste en apoyar, ayudar, utilizar las mismas redes de servicios de salud, en donde por brechas que han sido diagnosticadas a través de estudios e investigaciones, nos hemos dado cuenta de ginecólogos de patología cervical acudía directamente a donde no hay especialistas, y veíamos que con tanto aprecio, con tanto cariño, con tanta voluntariedad lo hacíamos, pero las brechas seguían, y veíamos cómo un cáncer cervicuterino a veces demoraba 22 meses desde que se le hacía el Papa Nicolau. Ahí es la ruta, ¿no? Por ejemplo, el cáncer cervicuterino, iniciamos con haciendo los Papa Nicolau, pero demostramos pues que podíamos demorarnos hasta 22 meses, y como dijo bien el doctor Joel, llegar temprano, en fases muy tempranas, o mejor dicho, no llegar al oncológico es todavía mejor. Y esto, gracias a las articulaciones de los servicios de salud, nosotros hemos podido demostrar, ¿sí?, a través de estudios, que eliminando las brechas, uniendo fuerzas, como se hizo a través de la unión con Fundacáncer, pagar los papanicolaos que salían en una semana, y lo interesante que se siguió haciendo durante la crisis, durante esta pandemia. Entonces, importante es decir que mucha gente tenía miedo de venir, y eso nos va a retrasar, como bien se ha dicho, hasta 30-40% el diagnóstico de nuevos cánceres. Otra cosa importante de la navegación, decirle que la navegación no lo hacen solo los voluntarios, lo hacemos los médicos, la hacen las enfermeras, o sea, todo el personal de salud. Y por eso involucrar en un diplomado más de 100, 150 personas que sepan en qué consiste esta metodología de la navegación, en donde se unen organizaciones, por ejemplo, nosotros, nuestros voluntarios o nuestros navegadores o navegadoras,
llamaban a los del oncológico, llamaban a los de Fundacáncer de Panamá, y esas pacientes seguían siendo vistas y atendidas en todas las problemáticas que pueden tener cuando visitamos un hospital grande que se pierden. Si solo en el Chicho Fábrega uno se perdía en el hospital de Veragua, dónde ir a patología, dónde ir a buscar un resultado en un laboratorio o dónde ir a la sala de ginecología. Entonces, lo interesante de toda esta navegación es que sale cosas nuevas que antes ni siquiera lo hubiésemos pensado. También la parte de la clínica de cáncer de piel. La clínica de cáncer de piel es un esfuerzo que se hizo a través del voluntariado, a través de su bueno vecino del Banco General con su proyecto de Yo Lucho, junto con Fundacáncer, el oncológico, teniendo un brazo del Instituto Oncológico Nacional en el interior. Y es esto lo que hemos estado solicitando durante tantos años, la formación de centros regionales de oncología, que dentro de la abogacía que hace pues nuestras organizaciones es tener en el patronato del Instituto Oncológico Nacional, tener un miembro de Fundacáncer, un miembro de ANSEC, que puedan también apoyar junto con otras ONG todas las acciones que especialmente ahora se están dando sobre la construcción de la nueva sede del Instituto Oncológico Nacional, como la presencia de los centros regionales de oncología avalados o con tecnología de punta, y sobre todo lo que hablaba de la telemedicina, la formación de recursos humanos, buscar estrategias, sobre todo en los muchachos que salen de sexto año de secundaria, que necesitamos del campo médico, del campo sobre la salud, darles estos tips, que son profesiones que tanto se necesitan y que tanto bien pueden dar. Así pues, les repito, como experiencia para nosotros este proyecto de navegación, en donde pudimos probar que a pesar de una buena voluntad, a pesar de haber ido hacia a los campos lejanos, todavía nuestros pacientes demoraban en el diagnóstico y el tratamiento. Y ahora, bajándolo a 2 meses, la experiencia tan hermosa es que hemos podido hacer que el paciente se resuelva completamente en nuestra institución, en nuestra asociación, o mandándola al hospital para hacerse un cono quirúrgico en el que el cáncer localizado pues se eliminaba. El paciente completamente curado sin tener que ir al oncológico, o si llega en fase muy temprana. Entonces, así mismo, como hicimos con el cáncer cervicuterino, hicimos con cáncer de piel, hicimos con cáncer de mama. Entonces, poco a poco, todas estas cosas queremos pues unirnos, hacer fuerzas a través de ese voluntariado, ¿sí? Que no es un voluntario, es un voluntario entrenado, que tiene la capacidad de saber comunicarse, tiene esas habilidades que también le hemos enseñado a través de todos estos cursos. Yo aprovecho la oportunidad para agradecer realmente a Fundacáncer, al Instituto Oncológico Nacional, porque uniendo estos esfuerzos hemos podido, a través de la diplomacia en salud, a través de la abogacía, de la promoción de la causa, hacer cosas que antes solo no la hubiéramos podido hacer. Actualmente tenemos en ANSEC, en ese edificio que pronto ya se va a quedar pequeño, porque tenemos al banco de sangre también desde marzo todavía hasta ahora, dando ese apoyo dentro de una ONG.
Ahora muy pronto también vamos a tener con Indicasat varios proyectos que también son de vacunas, pero sobre todo en el futuro de investigaciones sobre cáncer y nutrición. No sé si tienen alguna pregunta, estamos con mucho gusto. Usted disculpe que estaba en el auto con el tráfico, pero con tanto placer, con tanto buena vibra, de decir que también yo pasé por los problemas del COVID. Antes, cuando recibía mis quimioterapias, me daban masaje en los pies, me ponían a pintar. Esa fue la primera cita. Y la segunda ya no pude entrar ni mi esposa ni mi hija y tuve que vérmela solo con ese susto, ese miedo, pero que afortunadamente también pues lo pasamos gracias a navegadoras que me pudieron apoyar. Muchas gracias, doctor Melillo. Pues ha sido un honor escucharle. Sabemos pues de lo que usted está pasando actualmente y a pesar de eso se siente ese ánimo, ese amor a su trabajo, ¿no? Que definitivamente nos incentiva a todos nosotros en ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Doctor Melillo, nos tienen una pregunta aquí, voy a comenzar con usted, y nos dicen que ya existe evidencia suficiente que la estrategia de navegación funciona para acortar los tiempos para acceder al sistema de salud. La pregunta es, ¿qué recomendación puede hacer al sistema sanitario público en relación a contar con este recurso y quién debe hacer la navegación? Doctor Melillo. ¿Será que debe estar ahí, no? Bueno, vamos a darle la oportunidad al doctor. Yo creo que es muy... Sí, ¿Aló, me escucha? Sí, ¿Me perfectamente. Escucha? Sí, díganos, doctor Melillo, sus recomendaciones al sistema público con la navegación. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. ¿Aló? Sí, escuchamos, doctor Melillo. Le escuchamos. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Tal vez alguien que le pueda chatear al doctor que tenga. Sí, le estamos escuchando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? Lo estamos viendo, doctor Melillo. A ver si alguien... Doctor, tiene el mute, No. doctor. Tiene que... No se escucha, doctor. Tiene el mute. Está silenciado. Gary, ¿nos puedes ayudar a quitarle... Ahí viene. Doctor, el mute. Está silencio. ¿Nos puedes ayudar, Gary? Hola, no le puedo quitar el mute. Él tendría él tendría que hacerlo él. Lo tiene que hacer la persona, exacto. La navegación ya. la puede... Ya. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Ok, Ahora la sí. navegación la debemos hacer todos, ¿sí? Recuerden que el voluntariado es un apoyo, pero tiene que haber esta capacitación a nivel de todos los centros de salud, tanto públicos como privados. La navegación es un arte. La navegación es articular los servicios de salud en una forma eficaz y eficiente. ¿Qué quiere decir? Que vemos que dentro de un mismo centro de salud, en un mismo área, hay quien hace las biopsias, quien lee las biopsias, y vemos cómo ahí mismo se demoran 2-3 meses. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en la JJ Vallarino, que se presentó un tema de navegación y cómo se pudo
interrelacionando los mismos servicios de salud dentro de la navegación. Es decir, una vez capacitado a todas las personas, había ese amor, esa voluntariedad de hacer las cosas en una forma más rápida, sobre todo poniéndose en las condiciones de los pacientes. Muchas veces venían de lejos, muchas veces le ponían 2 o 3 citas juntas para que perdieran, como de laboratorio, como de rayos X, etc. Y sobre todo sacando en un tiempo estipulado de 15 días a un mes los resultados de la biopsia. Esto hacía que en 2 o 3 meses el paciente ya estuviera en el oncológico o ya estuviera curado si fuese solo sospecha. Otra cosa, dentro del voluntariado, quería decirle la participación nuestra de las ONG dentro de una reglamentación de ley. Hacer la abogacía es buscar las personas, ¿sí?, las instituciones, los políticos que puedan hacer una diferencia en cuanto a políticas de salud. Y toda esta abogacía es importante a través de la Asamblea Nacional. Y se presentó la ley 154, donde apoyan a los pacientes con sospecha de cáncer y cáncer establecido, dándole un recurso económico a su junta comunal, es decir, se hace en los creo que son 105 distritos de Veraguas, ¿sí? Y en todo el país, para que los pacientes con necesidades puedan tener un recurso económico para ir a Panamá, para hacerse los exámenes, y es donde la unión de varias ONG propusimos una reglamentación para que incluyeran en las áreas donde no existen oncólogos, pero que sí se están haciendo actividades como la que hacemos en muchas clínicas de ANSEC, en áreas pues apoyadas por Fundacáncer, para que se puedan incluir estos pacientes. Ve cómo navegar pacientes no quiere decir que no lo podamos hacer los médicos. Nosotros durante toda la vida, las enfermeras, que son espectaculares en cuanto a enseguida localizan los pacientes, enseguida los buscan, les consiguen la cita, sin muchas veces tener una referencia. En el caso de Papa Nicolau, con la tarjeta de registro de los PAP, ha sido suficiente un reporte que diga lesión de alto grado, lesión de sospecha de papilomavirus humanos, etc. Entonces, todos podemos hacer, y hemos hecho mucha abogacía a nivel de la Caja del Seguro Social y del Ministerio, en donde nosotros contamos actualmente con un convenio muy bueno en Veraguas, pero sobre todo de hacer ese diplomado en forma prácticamente para todo el personal, desde la secretaria, desde la persona que limpia, desde todos los involucrados en el sector de salud. Excelente, doctor Melillo, la forma en que nos ha dicho la manera esta de la neuronavegación y quiénes son los actores, que creo que son muy importantes para esto, ¿no? Definitivamente esta estrategia es muy importante verla cómo se puede replicar en otros sitios, y de seguro va a empezar a notar que reducirá las dificultades y obstáculos que tienen los pacientes. Joel, te voy a hacer una sola pregunta ahorita, perdón, una pregunta que llevan dos, es una pregunta que tiene doble interés. El primero es si hay un conocimiento de cuántos pacientes oncológicos en Panamá se han contagiado de COVID, y la segunda es cuál es la mortalidad que hemos tenido con respecto al COVID y cáncer. Si hay alguna preliminar o sabemos algo. Sí, bueno, en el Instituto Oncológico Nacional hay una comisión de COVID que está formado por varios funcionarios de nuestra institución, y la base de datos del oncológico está conectada con el Ministerio de Salud, por lo cual a medida que, bueno, los que son diagnosticados con COVID en nuestro hospital, pues obviamente sabemos que son diagnosticados. El oncológico es un hospital libre de COVID, por lo cual nosotros no hospitalizamos ni manejamos pacientes con COVID,
pero puede que llegue un paciente al cuarto de urgencia con síntomas respiratorios y tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico de COVID. Pero una vez hecho el diagnóstico, tenemos que hacerle referencias a ya sea los hospitales de tercer nivel, un hotel hospital, o mandarlo a casa en caso de que esté estable. Entonces, los que diagnosticamos en nuestro hospital, obviamente tenemos los números, pero todos aquellos que se han diagnosticado en centros de salud o en hospitales del resto del país, también tenemos la capacidad por esta capacidad de cruzar la información con el Ministerio de Salud. El número exacto no lo manejo yo, sí sé que hay varios pacientes y datos preliminares, eso nos lo va a presentar el director médico en una reunión de la sociedad en marzo, nos va a presentar la estadística del oncológico, pero datos preliminares hablan que la mortalidad de nuestro paciente está por arriba del 25%, lo cual es muy elevado, tomando en cuenta que la mortalidad de la población general está alrededor del 1.6, 1.8, 2%, cuando más crítica se apuesta la cosa. Entonces, esto refleja que los pacientes con cáncer son muy susceptibles de morir o de complicarse por COVID. Así es, desde el principio los estudios chinos de Wuhan, lo mismo que en Italia y en España, a medida que se fue avanzando la pandemia hacia América, determinó que el paciente con cáncer tiene hasta 3.5 veces más posibilidades de fallecer por COVID si se contagia, ¿no? Tratándose de lo que son los obstáculos, nos preguntan también, Joel, que en lo que viene siendo que para ir al oncológico se necesita tener el reporte histopatológico, la minilla y el reporte histopatológico. ¿Hemos hecho nosotros alguna estrategia para facilitar ese asunto si tenemos un paciente con alta sospecha de cáncer, Joel? Sí, claro, ya de hace un par de meses recibimos una nota de la Dirección General del Hospital en la cual se mencionaba que precisamente en esta época en la que sabemos que los servicios en los hospitales regionales, tanto el personal como los servicios de apoyo, están dedicados o full a COVID o están pasando también por problemas, pues hemos recibido una nota de que todo paciente con sospecha de cáncer puede ser referido directamente al Instituto Oncológico Nacional, venciendo esta barrera de la necesidad exclusiva de tener una biopsia o un reporte histopatológico, ¿no? Obviamente tiene que ser un paciente que tiene una alta sospecha, ya sea, por ejemplo, que por un examen físico tenga una tumoración o que un ginecólogo haya visto una masa cervical o un paciente que haya perdido mucho peso y tenga una anemia y por un ultrasonido se le vea una masa, una metástasis hepática. Entonces, generalmente estos pacientes en los hospitales regionales tienen que llegar hasta una biopsia hepática, muchas veces por radiología intervencionista, que es un personal muy limitado a nivel nacional. Entonces, ahorita mismo, un paciente con alta sospecha de cáncer puede ser referido al Instituto Oncológico Nacional de manera directa. Así Acá es. trataremos de completar ese diagnóstico. Así es. Compartiendo algo de las estadísticas, como dice Joel, todavía no las tenemos a mano, pero en el área de radioterapia, donde tenemos 3 aceleradores lineales, se atienden cerca de 200 pacientes diarios con cáncer. Son aproximadamente, entre cada acelerador lineal, se atienden de 5 a 6 pacientes por hora. Entre pacientes se limpia la mesa de tratamiento, ¿sí? Y los pacientes deben entrar solo, excepto aquellos que tienen mayor edad. Estamos diagnosticando alrededor de 5 a 7 pacientes sintomáticos de COVID por semana en el búnker de radioterapia. No conocemos la mortalidad, eso también lo veremos después en las cifras, ¿no? Pero definitivamente las llamadas telefónicas también, Joel, nosotros nos damos cuenta que los pacientes se contagiaron o no han podido venir a iniciar un tratamiento o a operarse o a iniciar una quimioterapia porque estaban contagiados o no solamente contagiados, sino que son contagios también, contactos de personas que son familiares y ellos no pueden salir a recibir el tratamiento. Aquí hay una pregunta bien interesante, Joel, que viene desde Chiriquí y es una forma, una estrategia también de ayudar a los pacientes y es que comparte la experiencia de una paciente, me imagino en David, que necesitaba quimioterapia paliativa y las dificultades para que la paciente se trasladara al oncológico, pues se creó la idea de enviar al Rafael Hernández las drogas de quimioterapia que necesitaba esta paciente y que fueran administradas allá. Cuéntanos algo de esa experiencia. Sí, leí la pregunta, realmente no sé quién será el oncólogo, pero bueno, la realidad es que, como dijo el doctor Emelillo, existe una necesidad de descentralizar la atención del cáncer en el país. Esto es una necesidad que todos sabemos
que es real. Creo que el principal obstáculo, como lo mencionó también el doctor Melillo, es el recurso humano, porque los médicos de cáncer, pues, no es que los puedes sacar de debajo de un árbol, ¿no? O sea, eso necesita preparación, tiempo, etcétera. Y bueno, por lo menos ahorita estamos todos concentrados aquí en la ciudad, pero evidentemente eso debe ser un proyecto a mediano, largo plazo, poder abrir unidades de quimioterapia en Chiriquí, en provincias centrales, etcétera, ¿no? Obviamente, la ventaja que tiene Chiriquí sobre otras áreas del país es que hay un oncólogo médico, hay hematólogos. Entiendo que se ha abierto una sala de quimioterapia en las estructuras nuevas del Hospital Rafael Hernández. Entonces, eso facilita un poco esta realidad en Chiriquí, que debemos tratar de empujarla a que sea algo real o permanente, con equipo o médicos permanentes allá. Eso sería lo ideal. Lo ideal es que, o sea, la realidad es que nuestros pacientes de Boca del Toro y de Chiriquí tienen que viajar largas horas. Durante la pandemia también se había suspendido el servicio que brinda el Seguro Social de transporte aéreo. Así que estos pacientes tenían que agarrar buses 8, 9, 10 horas para venir hasta el oncológico a que lo viéramos nosotros, los médicos, para luego ir a una sala de quimioterapia, colocarse una quimio de 2, 3 horas, para luego regresarse a su casa, 10 horas más de viaje. Entonces, esas son cosas que las autoridades deberían fijarse y ver que la realidad es más sencillo, pues tener unidades periféricas que solucionen estos problemas. Aquí nos recuerda que Fundacáncer también tiene logística para la toma de biopsias para aquellas pacientes con mamografía BIRATS 4 o 5 o que tengan masa palpable altamente sospechosa, pues se pueden comunicar a través de la dirección ejecutiva de Fundacáncer. Hay una oficina también en el oncológico y yo también me pongo a su disposición para facilitar esas referencias. Hay una pregunta de vacuna y cáncer. Le recordamos que el 24 de febrero tenemos una invitada, la doctora Marta Illueca. Creo que debemos dejar esa pregunta para ese momento y ya el tiempo se nos está agotando. Joel, ¿qué recomendaciones le darías a un familiar cuyo familiar está con COVID y cáncer en ese momento? ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, están las recomendaciones generales de cualquier paciente con COVID. O sea, si el paciente está en una casa en la que hay otras personas que están sanas, pues este paciente tiene que ser aislado y cumplir una cuarentena dentro de su casa. Es decir, limitar el contacto con las otras personas para tratar de disminuir los contagios. Obviamente, el resto de las personas, por haber sido contacto directo, pues también tendrá que tener su cuarentena. Pero adentrándonos específicamente a la parte del cáncer, las recomendaciones internacionales son que los tratamientos oncológicos deben detenerse durante el periodo que el paciente tiene los síntomas de COVID. Entonces, básicamente, muchos de nuestros pacientes lo hemos tenido que suspender quimioterapias o tratamientos orales, TKI, etcétera, dándole tiempo a que el paciente se recupere sus 14 días o incluso 21 días, porque se habla que el paciente con cáncer, al estar un poco inmunocomprometido, su capacidad de recuperarse puede demorar un poco más de estos 14 días, y por lo general son 21. Excepción quizás con las terapias hormonales, que al no tener un impacto sobre la capacidad o la respuesta inmunitaria, pues la verdad es que me he encontrado con muchas pacientes que agarro el teléfono y doctor, me dio COVID. ¿Y qué hiciste con las pastillas? Me las seguí tomando normal. Pero la realidad es que la mayoría de los tratamientos oncológicos deben ser detenidos durante ese intervalo del COVID. Así es. La descentralización de servicios oncológicos es controversial. Eso se ha estado analizando durante muchos años y parte del ir hacia o caminar a eso ha sido la formación de recurso humano oncológico en el país, que aún todavía se necesita, ¿no? El doctor Juan Pablo Paredes nos va a hablar acerca de su perspectiva con respecto a la descentralización. Juan Pablo. Sí, bueno, yo coincido con el doctor Joel y pues otro Domenico que también hemos platicado por muchos años al respecto. Esto yo creo que es importante hacerlo. Tengo entendido, bueno, hace un par de años para acá, se había estado haciendo algún tipo de comité para llevar a cabo esto. Esto tiene que hacerse de forma gradual, pero tiene que ir en conjunto con
tanto el Ministerio de Salud como de la Caja del Seguro Social, coordinado como el eje coordinador, el Instituto Oncológico Nacional. Esto estaba avanzando en ese sentido hasta que llegó la pandemia y como que se ha abandonado un poco la situación, pero el plan era ese, ¿no? Precisamente. Un eje estructurado con el oncológico para formación o capacitación del personal, ir estableciendo en cada unidad regional una unidad de segundo nivel de oncología. Cómo iba a estar conformada, y eso pues se vería posteriormente, pero principalmente con una unidad de quimioterapia básicamente que pudiera ofrecer a estos pacientes el servicio y evitar que ellos tuvieran que trasladarse a la capital. Pero realmente la inversión de lo que hay que hacer, aparte de lo que es el entrenamiento del personal, la inversión física, estructural es realmente poco costosa. Y eso es lo que yo creo que pues, debiera de seguir adelante. Yo creo que la pandemia es importante enfocarnos en ella, pero también debe haber algún comité que se encargue de llevar a cabo esto, porque es cuando más lo hemos necesitado. Si hubiéramos estado descentralizados, muchos de estos pacientes que tuvieron dificultades para atenderse hubieran podido tener algún grado de solución en su área de vivienda. Muchas gracias, Juan Pablo. Agradecemos al doctor Domenico Melillo por este valioso tiempo que nos ha ofrecido dando su experiencia. Estoy seguro que él tiene mucho más que contarnos, muchas anécdotas en esta pandemia. Quizás en otro momento nos contactaremos con el doctor Melillo. Muchas gracias, Joel, por la manera en que nos has presentado. Podemos concluir que la pandemia del siglo a través del SARS-CoV-2, conocida como el COVID, ha traído un retraso en el diagnóstico y el tamizaje, la detección temprana del cáncer en Panamá y en el mundo. El oncólogo afronta hoy día un reto de no abandonar su paciente en los tratamientos. Y el doctor Melillo nos ha expuesto la navegación como una solución en la comunidad, que es lo que nosotros queremos llegar, a la atención primaria y cómo hacer que los pacientes no pierdan el continuum y puedan llegar a su tratamiento oncológico en etapas tempranas. Les agradecemos mucho sus preguntas y su presencia en esta tarde. Los esperamos el 24 de febrero a las 5 de la tarde con la doctora Marta Illueca con COVID-19 y vacunas. Que tengan ustedes excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, saludos. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao.